Bien, vamos a un tema interesante. Las tasas de interés hipotecarias están en su nivel más bajo en 13 años. Esto, sumado a la tasa de política monetaria en un 2,5%, ha llevado a varios expertos a señalar que este 2017 es el año indicado para pedir un crédito hipotecario. ¿Es realmente un buen momento para refinanciar o para pedir un crédito? ¿Cuáles son las recomendaciones antes de embarcarse en la compra, por ejemplo, de una casa? Vamos a responder esta y otras preguntas. Está con nosotros Nicolás Izquierdo, él es subgerente de estudios del portal inmobiliario. Nicolás, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tuvieron además una expo vivienda durante este fin de semana. Da la sensación, por lo que han dicho muchos y mirando las tasas, que es un buen momento para comprar a aquellos que puedan hacerlo, ¿no? Sí, bueno, ahí primero que todo, una explicación. La expo vivienda no es que sea organizada por portal inmobiliario, pero sin duda también es una vitrina adicional donde la gente puede ir a adquirir su vivienda y una muy buena alternativa. Y como tú bien decías, lo que hemos visto a partir del comportamiento de los usuarios de portal inmobiliario es que efectivamente en lo que va del año se ha visto un repunte en el interés por comprar vivienda. Veníamos de un año bastante lento, que es el año 2016, año post-IVA, y lo que estamos viendo durante este año es que si bien aumenta tanto el interés por arrendar y por comprar, vemos que a diferencia de lo que ocurría el año pasado, estamos teniendo aumento de la demanda por comprar tanto viviendas nuevas como viviendas usadas. En el caso de las viviendas nuevas estamos viendo un aumento de un 17% anual en términos de cotizaciones en línea, y en el caso de las viviendas usadas estamos viendo un 22% de aumento en términos de solicitudes de información. ¿Tendrá esto que ver con que hay mayores oportunidades y que en el fondo la gente está encontrando mejores tasas al momento de pedir un crédito hipotecario, a tu juicio? A mi juicio yo creo que tiene mucho que ver. De hecho, cada vez que analizamos el comportamiento de las condiciones de financiamiento, justamente se ve que existe una relación bastante directa entre las condiciones de financiamiento y el comportamiento de la demanda. Nosotros en ocasiones anteriores hemos hecho el mismo ejercicio en Argentina, por ejemplo, a través de Mercado Libre, donde hemos visto que justamente en situaciones donde se generan mejores condiciones de financiamiento, en Argentina viene de una situación donde prácticamente no existía el crédito hipotecario y hoy día cada vez eso se está desarrollando, y lo que hemos visto es que justamente a partir de eso empieza a aumentar el interés por comprar. ¿Qué hay que tener en consideración? Porque una cosa es que, no sé, una persona esté buscando hace mucho rato la posibilidad de tener su departamento o su casa y por lo tanto este es un buen momento y se ha ido juntando dinero, como que sería recomendable en este año poder comprarlo. Pero también hay gente que busca tener una inversión, asegurar su vejez, por ejemplo, incrementar su pensión el día de mañana. ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque también hay ciertos riesgos de contraer deudas. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones antes de endeudarse pidiendo un crédito hipotecario? Sí, yo creo que está muy bien lo que tú dices, en el fondo, que cuando alguien está pensando en comprar una vivienda como inversión, más allá de las condiciones de financiamiento, donde en términos del flujo obviamente eso favorece, hay que considerar también las situaciones de demanda y oferta que se obtendrán al momento de recibir la propiedad y a futuro. Lo que vimos es que sobre todo durante el año 2015 hubo una fuerte demanda por personas que salieron a comprar viviendas como inversión y por lo tanto hoy día ya hay una situación en la que hay bastante oferta y en ese sentido un mercado bastante más competitivo de lo que era, por ejemplo, el año 2012, 2011, donde quien invertía en propiedades tenía asegurada prácticamente la demanda. Hoy día, en el fondo, es un escenario efectivamente más competitivo por el hecho de que hay más oferta disponible para arriendo. Me quiero quedar en este punto, porque en realidad para una persona que hace tiempo se quiere comprar la casa propia, que es un sueño de toda la familia, siempre va a ser un buen momento. Y siempre tú vas a estar tratando de juntar la plata y probablemente no vas a estar esperando la oportunidad del mercado, porque tiene que ver con algo superior, con un objetivo distinto de vida, ¿no? Pero en el caso de los inversionistas, en ese caso sí se puede esperar cuál es el mejor momento. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pensando en que este es un buen momento, y así lo han dicho varios expertos, pero al momento de comprar, no sé, un departamento para inversión, ¿dónde comprar? ¿En qué fijarse? ¿Qué no comprar? Hemos visto toda la polémica que se ha desatado por estos guetos verticales, como se le ha dicho, a estos edificios superpoblados en Estación Central. Muchos han invertido en ese tipo de bien raíz y uno se pregunta si en realidad fue o no un buen negocio a la luz de lo que ha pasado y las críticas que han generado estos edificios. Sí, como tú dices, es fundamental de partida conocer la propiedad que se va a comprar. O sea, eso de comprar desde el escritorio y prácticamente sin conocerlo no es muy recomendable porque justamente es fundamental entender el entorno en el que está el proyecto, el público objetivo al que se está pensando. En el fondo, si se está pensando comprar una vivienda para ponerla en arriendo, es fundamental pensar y estudiar quién va a ser el que va a vivir y arrendar en esa propiedad. Y en ese sentido es muy importante estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo con la demanda, tanto por arriendo como por compra.
Hoy día la verdad es que la demanda por arriendo también está bastante favorable por el hecho de que si bien hoy día las tasas de interés son muy bajas, las mayores restricciones al financiamiento en términos del pie que hay que poner, que partieron sobre todo a principios del año pasado, han generado también un aumento en demanda por arrendar, claro, lo que ha gente que favorecido... pensaba comprar no tiene el pie, porque antes era un 10, te pedían, hoy día te piden un 20, y como no lo tienen, tienen que arrendar. Exacto. Por eso la demanda de los arriendos también ha mejorado. Exacto, entonces ese contexto ha favorecido. Y lo otro que favorece la demanda por arriendo son ya más cambios más profundos de la sociedad, donde vemos que justamente hay ciertos grupos de la población que van en crecimiento, como son los extranjeros, por ejemplo, que tienen una alta tendencia al arriendo, la gente joven que privilegia convivir versus comprar, y ahí normalmente también se privilegia el hecho de ¿cómo se llama?, de arrendar, los mismos amigos que se unen entre varios y complementan renta para arrendar, no para comprar como se da tradicionalmente. Ya en los matrimonios y en las familias más establecidas. ¿Allá hay sectores que puedan ser mejor, un tipo de inversión que pueda ser mejor? No sé, a lo mejor hoy día tiene más demanda el departamento de un dormitorio porque tenemos más gente que está dispuesta a arrendar eso, que, no sé, familias que a lo mejor hacen el esfuerzo de comprar. ¿Eso se puede saber? Como, ¿dónde están las oportunidades del mercado? Sí, y eso justamente está relacionado con lo que te comentaba de conocer hacia qué demanda se va a apuntar la inversión y justamente cuáles son los grupos que tienen una mayor tendencia al arriendo. Y cuando se revisan los grupos sociales que tienen mayor tendencia al arriendo, justamente son gente joven, gente que en el fondo no necesita grandes espacios, pero sí buena ubicación. Y en ese sentido, los departamentos pequeños, bien ubicados, cerca de un metro, generalmente son los más favorables para el arriendo. Siempre el metro aquí es la mejor inversión, ¿o no? Mientras más cerca estás del metro, da la sensación de que mejor plusvalía y como calidad de servicio ofrece el departamento o la casa, que son pocas las que están cerca del metro, pero casas también para las personas que están buscando arrendar. Sí, efectivamente el metro genera un nivel de conectividad muy bueno. Y eso justamente es lo que busca mucha gente, muchos estudiantes, gente que quiere quedar a poco tiempo de traslado de su trabajo. Y en ese sentido el metro es un gatillante importante en la toma de decisión. Nicolás, recién hablábamos de lo que ha pasado con este requisito que te ponen los bancos. Antes estábamos en un mejor momento económico y había mayor flexibilidad probablemente y se corría más riesgo por parte de la banca. Hoy día sabemos que se ha restringido. Pero es tan así porque también he visto promociones, no sé, campañas donde el pie se puede pagar en muchas cuotas, donde finalmente también hay instituciones financieras que terminan pasándole a las personas el 20% del financiamiento y no solo el 10%. De todas maneras se pueden encontrar oportunidades para aquellos que nos ven y dicen, pucha, yo me encantaría comprar porque las tasas están bajas, es una buena oportunidad, pero no tengo todo el pie reunido. Sí, efectivamente, esto no es una regla que sea exactamente para todo el mundo. En el fondo, obviamente, hay excepciones y en ese sentido hay que analizar y cotizar con los distintos bancos las distintas oportunidades que dan las mismas empresas inmobiliarias. Nosotros hemos visto también en el portal inmobiliario que están cada vez lanzando más promociones, más oportunidades para justamente acompañar y ayudar en esta búsqueda de propiedad y en las opciones de financiamiento. Como tú dices, hay opciones de pagar el pie en cuotas cuando se compra en verde o en blanco. Hay distintas facilidades y en ese sentido lo importante es cotizar y evaluar las distintas opciones. ¿Ustedes de alguna manera monitorean o en algún lugar la gente puede encontrar un monitoreo sobre los proyectos que están a la venta? Porque la oferta es súper variada, pero la calidad de los proyectos también es súper variada. Y tenemos desde estos edificios donde hay una cantidad de personas gigantesca, con pocos ascensores y a lo mejor una baja calidad, digamos, de la vivienda, versus otros que a lo mejor son más sustentables, más sostenibles. ¿Cómo la gente puede diferenciar? ¿O esa necesariamente va a ser un trabajo que va a hacer el comprador, que va a tener que ir a los lugares y chequear visualmente si es que lo que le están vendiendo corresponde a lo que está buscando o no? Claro, eso es parte del proceso de búsqueda de cada persona. La compra de una vivienda es una compra de alto involucramiento, muchas veces la compra más importante de cada persona. Y en ese sentido, obviamente, el trabajo de investigación, de buscar distintas alternativas, es fundamental. O sea, yo dudo que haya alguien que mire un proyecto y no vea más opciones en el fondo. Normalmente en este tipo de compras se buscan distintas opciones y en ese sentido Portal Inmobiliario justamente ofrece esa ventaja, permite comparar entre múltiples alternativas de forma fácil online y luego de ese filtro previo obviamente pasa ya el proceso más de investigación más profundo de cada persona, donde cada uno va analizando los distintos detalles y distintas alternativas que tiene cada uno de los proyectos. ¿Qué más hay que tener en cuenta a la hora de comprar? Porque estamos hablando de la calidad, pero también hay que fijarse, por ejemplo, la empresa que está detrás de una obra, no sé, buscar su reputación en redes, saber
cómo es la postventa, no sé, cómo hacer la mejor inversión posible, digamos, asegurarse de que lo que uno está comprando, que además es un bien durable, cumpla y que vaya en el tiempo a mantenerse más o menos en el estándar que uno está comprando. Sí, en ese sentido es fundamental solicitar los detalles constructivos de la obra, pedir que te den las mayores cantidades de especificaciones de cómo esta obra va a ser terminada. Sobre todo esto es un trabajo importante cuando se compra en verde o en blanco. Ya cuando está en obra terminada es más fácil poder ver todos estos detalles, pero cuando se compra por adelantado en verde o en blanco es fundamental informarse y solicitar la mayor cantidad de antecedentes a la misma empresa. En el fondo, a la misma empresa que vende se le puede solicitar la mayor cantidad de información que se pueda. Yo sé que tú no eres un experto financiero, pero también me gustaría que pudiéramos hablar de otra oportunidad que ofrecen estas bajas tasas, y lo han dicho también todos los expertos, porque al estar más bajas las tasas, sobre todo de los hipotecarios, hay gente que busca refinanciar su crédito, gente que ya tiene un crédito hipotecario, por ejemplo. ¿Siempre conviene refinanciar? ¿Tú recomendarías? No sé si es una práctica que habitualmente se haga, porque ahí tú podrías tener la oportunidad de bajar un poquitito tu tasa. Y eso puede significar o pagar a menos años o pagar un dividendo menor. Claro. Ahí es fundamental hacer el ejercicio de contrastar los costos que implica el refinanciamiento, porque en el fondo existen costos operativos. Porque esa operación tiene un costo. Exacto. Hay que contrastar esos costos versus los beneficios que se obtendrían al refinanciar. Y los beneficios que se obtendrían al refinanciar dependen del plazo en el cual, en el fondo, termina todavía la deuda de financiarse. Entonces, hay que poner en esa balanza y de esa forma poder decidir si es que conviene o no refinanciar. Ahora, en general, puede llegar a convenir cuando, no sé, yo, por ejemplo, leí a algunos expertos que decían cuando usted tenga un 1% de diferencia entre la tasa actual y la tasa que le darían, ya podría estar haciendo un buen negocio. ¿Es como ese más o menos el umbral? Claro, pero depende también del monto del crédito. En el fondo, ahí en esa balanza obviamente también influye mucho el momento en el cual se está en términos del pago. Mientras antes lo más probable es que sea más favorable porque queda todavía una deuda mucho más grande por pagar. Si ya está en la etapa final del pago del crédito, lo más probable es que en esta balanza los costos que implica el refinanciar sean mayores que el beneficio. Claro, recordemos que además en los créditos hipotecarios tú pagas primero los intereses y después entras como a pagar el capital, digamos, lo que realmente vale ese departamento, esa casa en la que tú compraste. Exacto. Por lo tanto, es mejor refinanciar al comienzo, cuando uno todavía está en el pago de los intereses, cuando estás empezando en este crédito hipotecario. Exacto, en ese momento es donde se paga la mayor proporción de los intereses y por lo tanto es donde es más favorable. ¿Y qué va a ser más favorable? ¿El rebajar el número de años? No sé, yo compré a 30, 25 años y lo bajo de 30 a 28, de 25 a 22 y sigo pagando el mismo dividendo mensual, ¿o es mejor pagar menos dividendo mensual y así mi vida, digamos, cotidiana se relaja un poco y sigo pagando al mismo plazo al que yo había comprado? Eso obviamente depende de la situación de cada familia en términos de proyección de los ingresos futuros, etcétera. Pero normalmente en términos más financieros, si uno quisiera, sobre todo las personas que piensan la compra de una propiedad como una inversión también para ponerla en arriendo, normalmente el tener plazos más largos permite obtener unas mejores rentabilidades porque en el fondo se obtienen una cuota menor y en ese sentido permite generar un ingreso mensual mayor que el tener un plazo más corto. Sin tomar ninguna consideración individual, porque esto también tiene que ver con el estilo de vida que uno quiera tener y un montón de otros factores que afectan al proyecto de vida de cada persona. ¿Hay hoy día en Santiago, por ejemplo, sectores donde sea mejor invertir que otros porque están en un boom, porque todavía están en un precio más bajo y en algún momento se van a desarrollar mucho más y por lo tanto, no sé, pues se van a empezar a valorizar mucho más las propiedades? ¿Eso se puede hacer una recomendación como general? Esa recomendación está muy relacionada a lo que yo te comentaba de pensar el grupo objetivo al que se está pensando comprar. O sea, si efectivamente se está pensando comprar como inversión para poner en arriendo, ahí es fundamental ir detectando zonas donde se den características de buena localización en términos de conectividad, de buenos precios también de ticket de entrada. En el fondo, al pensar uno en el grupo objetivo al cual está apuntando, tiene que pensar también en el dividendo que va a tener que ir pagando y por lo tanto el arriendo que va a tener que ir claro, que no te queda pagando una esa persona. diferencia que a ti te signifique un gasto más, que se vaya pagando solo. Exacto. Entonces, en ese sentido es fundamental ir identificando qué grupos hoy día están fundamentalmente demandando eso. Y en ese sentido, por ejemplo, se ve que en el país está creciendo cada vez más la proporción de extranjeros y en ese sentido sería interesante ver
en qué zona se puede encontrar departamentos a un dividendo bajo y que permitan en el fondo generar ingresos y donde existe una demanda alta, por ejemplo, para el grupo de extranjeros que hoy día efectivamente están en una necesidad por encontrar vivienda. ¿Y eso está más o menos determinado? Porque yo sé que, no sé, en Santiago Centro, por ejemplo, todo lo que es cerca del metro siempre es súper cotizado, tanto por extranjeros como por nacionales. También Estación Central y parte de estos edificios que se le ha dicho guetos verticales tiene que ver con eso también. Quilicura, por ejemplo, que tiene otro tipo de migración con haitianos fuertemente presentes en esa zona. Esas serían buenos lugares si es que tu público objetivo fueran inmigrantes. Por ejemplo, ahí lo importante también es ver justamente, como decíamos en un comienzo, ver el tema de la demanda, pero también el tema de la calidad de la oferta a la que se encuentra, y en ese sentido también al hacer la inversión hay que pensar en la vejez del proyecto, en el fondo no tener una mirada solo de corto plazo respecto a tener una demanda asegurada hoy, sino también pensar en cómo va a estar el edificio en el cual estoy comprando en 5, 10, 15 años más. En ese sentido es fundamental considerar el tamaño del proyecto, la comunidad que existe ahí, pero ahí justamente hay hoy día una necesidad y una demanda. En ese mismo sentido, ¿es una cuota de riesgo alto para un inversionista, por ejemplo, comprar en un edificio donde viven, no sé, 6.000 personas, como hemos visto, y que tienen la cantidad de problemas que hemos visto? ¿Eso va desvalorizando un proyecto o siempre un bien raíz se va a ir valorizando en el tiempo? Porque está como esa creencia de que la inversión más segura, lejos, es comprar un bien raíz y que se va a ir valorizando sí o sí. Pero ese tipo de problemas de pronto nos hacen pensar si es que no hay un riesgo de haber hecho una mala inversión, sobre todo cuando ya tenemos edificios estigmatizados hoy. Obvio. Ahí lo primero, en el fondo, si bien en Chile no se ha dado la situación de que caigan los precios, uno no puede asegurar que los precios de las viviendas no vayan a caer. O sea, existen situaciones en otros países donde efectivamente se han dado caídas en precios. Entonces, primero hay que eliminar ese supuesto. Hoy día la situación tal como está, se ve difícil esa probabilidad de que los precios caigan, aunque efectivamente estamos viendo que los precios están creciendo en menor proporción, al menos cuando nosotros revisamos los precios de publicación de las viviendas usadas. Y en segundo lugar, es muy cierto que obviamente hay que pensar en la vejez de ese proyecto y en ese sentido comunidades muy grandes donde es difícil el manejo, por ejemplo, de los gastos comunes, obviamente pueden terminar incidiendo en la calidad del proyecto futuro. Y en ese sentido es muy importante considerar también quiénes van a ir habitando ese edificio. Probablemente si son en su mayoría inversionistas, los inversionistas van a tener la preocupación de mantenerlo bien, pero es fundamental ahí que exista una buena administración. Para finalizar, estamos diciendo que están bajando las tasas, que hoy día estamos en un muy buen momento. ¿Ese buen momento debiese seguir de aquí hace un tiempo más? Es decir, no es como vaya ahora al banco, corra y pida su crédito, sino que probablemente todo el 2017, ¿o podrían llegar a bajar más las tasas incluso? Hay estimaciones de que podrían llegar a bajar más, pero la verdad es que hoy día ya como está la situación, la verdad es que se ve bastante favorable. Ahí lo fundamental es obviamente estar en las condiciones de poder financiarlo y que efectivamente tengan a las personas que están interesadas en comprar el pie para poder comprar la vivienda. Pero quienes están en condiciones efectivamente es una buena situación. Hoy día además en términos de precio no se ven mayores alzas, entonces se ve una situación bastante favorable. Bien, pues Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias a que te vaya muy bien y que tengas una buena jornada.